dictamen a su consideración, cuyo proyecto de decreto fue aprobado por la Cámara de Diputados, tiene por objeto avanzar plenamente en la progresividad de derechos fundamentales, por lo que con estas reformas legales se establecen las bases para la creación de un fideicomiso público, el cual será constituido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Banco de México, al que se transferirán recursos para la creación y administración del Fondo de Pensiones para el Bienestar de las Personas Trabajadoras. Bueno, las Comisiones Unidas de Seguridad Social y Estudios Legislativos Segunda del Senado aprobaron en esta figura que se llama Fast Track, o sea, quiere decir así, el dictamen que crea el fondo, y sin preguntar, crea el Fondo de Pensiones del Bienestar, iniciativa presidencial que se financiará con 40,000 millones de pesos, confiscados por los gobiernos de los ahorros para el retiro que no han sido reclamados por personas de 70 años o más. Ahora será turnado al Pleno Legislativo para su aprobación el día de mañana. Ante esto, la senadora del PRI, Beatriz Paredes Rangel, lamentó las prisas de esta reforma, argumentó una serie de inconsistencias del dictamen previamente avalado en la Cámara de Diputados. Según la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, hasta febrero del 2024 existían 74,489,897 cuentas administradas por las AFORES. Bueno, 3 horas de debate. Con 258 votos a favor, 21 en contra, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general las reformas a la Ley de Amparo. La discusión aún sigue en el recinto de San Lázaro, ahorita. Ahí si lo quiere usted ver, no le cambie, pero está en el canal del Congreso. Debido a que cuenta más de 80 reservas, puesto que prevé cambios, que esto es importante, cambios a los artículos 129 y 148 de la Ley de Amparo, así como los artículos 103 y 107 de la Constitución. Más tarde, es importante, en lo particular, el proyecto de decreto que reforma los artículos 129 y 148 de la ley en la materia. Ahora va a pasar al Ejecutivo Federal para que continúe el proceso de promulgación en el Diario Oficial de la Federación, cuestión que va a ser, ahora sí, que en el mismo Fast Track. Y que habrá que recordar que los cambios en el andamiaje jurídico proponen limitar algunas de las resoluciones que emiten jueces y magistrados, especialmente cuando se trata de suspensión de leyes que acaban de ser aprobadas por el Poder Legislativo. Bueno, conversemos más sobre el tema. Saludamos con gusto a Pedro Vázquez Colmenares, consultor experto en Afores y pensiones. Pedro, de nuevo, gracias por tu tiempo. ¿Cómo has estado? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Javier, a ti y a tu público. Me llamó mucho la atención que el otro día, que platicamos contigo hace una semana más o menos, fuimos al día siguiente a sitio abierto a Radio Congreso y uno de los diputados traía tu libro. me llamó la atención porque dije, oye, ayer platicaba yo precisamente con él y estaba el libro tomando algunos de los argumentos de lo que tú planteabas. Pero bueno, eso es anecdotario, si me permites, Pedro. Déjame preguntarte exactamente qué es lo que se aprobó. Pues mira, se aprobó algo que pintaba reformar un problema por la razón correcta, pero que la verdad deja mucho que desear y parece que se va a aprobar sin moverle una coma. Y es una reforma de pensiones que en lugar de corregir, en lugar de entrarle al problema de fondo, va a agravar el problema de las pensiones en el país. Tristemente lo debo decir, que esta reforma no corrige nada de los problemas y la crisis de las pensiones, sino que las va a agravar. Primero porque se aprobó como una, digamos, prioridad crear el fondo, un fondo público del gobierno, pero que se alimentará con ahorros privados de los más vulnerables. Y eso pues es claramente motivo de controversia constitucional. Segundo, entonces se creó el fondo, pero no se delineó claramente el objetivo. En los transitorios de la reforma, no en los artículos principales, se establece el beneficio del 100% para el último sueldo de aquellos que coticen por debajo de 16,700 pesos, pero con una incertidumbre muy grande, porque dice la iniciativa aprobada que los beneficios quedan condicionados a que haya dinero en el fondo. Entonces, no es cierto que es un beneficio cierto.
si en cualquier momento del futuro no hay dinero, tampoco habrá ese complemento de pensiones. Es una reforma que ofrece, pero que tristemente no cumple con las condiciones de certidumbre y de legalidad. Eso es lo que se aprobó ayer. Oye, Pedro, se habla mucho de que no hay reglas de operación. ¿Eso es correcto? Y además, otra cosa, en este tipo de circunstancias tan delicadas, debería de haber un inventario. ¿Qué significa el inventario? Saber cuántos trabajadores están pensionados, cuántos es lo que están recibiendo, cuántos tienen 1, 2 o 3 pensiones. ¿Todo eso se sabe o no se sabe? Bueno, sí se sabe por la CONSAR, pero no son públicos los datos. Creo que en este caso debería haber una máxima de transparencia, que se hubieran hecho públicos todos esos datos. No se hicieron públicos. Se sabe que hay 40,000 millones de pesos de cerca de 300,000 trabajadores de 70 años o más, pero no se sabe a qué velocidad se están acumulando, cuántos trabajadores van a agregarse el siguiente año, y por lo tanto, si los 40,000 millones son acaso suficientes o significativos. Yo te puedo decir que ya que se conoció, estuvo guardado muy celosamente, pero que se conoció el cálculo gubernamental del costo de esta reforma, es de 7 billones de pesos a pagar por los ciudadanos o por los ahorradores durante 2 generaciones. 7 billones, para que el auditorio sepa que es tantísimo dinero, equivale a el doble que todo lo que ahorraron los trabajadores en las Afores durante 26 años, Wow. porque solo ahorraron 3 billones de pesos con sus contribuciones y las de los patrones. Y más 3 de rendimientos fueron 6. Y aquí se va a gastar, no se va a ahorrar, se va a gastar 7 billones de pesos los siguientes 50 años. Entonces es muchísimo dinero con unos procedimientos en efecto inciertos sobre la devolución de los recursos, la rapidez con que se va a hacer, la facilidad con que se transmitirían y el valor de los rendimientos que se le va a pagar a los trabajadores. Todo eso queda para que los directivos del fideicomiso, donde están excluidos los trabajadores, excluidos las Afores, excluidos los institutos, solamente la Secretaría de Hacienda determinará las reglas. Entonces hay un alto grado de vulnerabilidad o de incertidumbre en esta reforma, y creo que lo más importante, es una reforma que excluye a la mayoría, porque dicho por el propio gobierno federal en el informe que dieron en la mañanera del viernes pasado, este año, en el mejor de los casos, solo habría 18,000 personas beneficiadas cuando hay 24 millones de cotizantes activos. Y solo 18,000 personas van a recibir en realidad son la mitad, porque ya estamos casi a la mitad del año. Entonces, 18,000 era una cifra anualizada. Muy pocos trabajadores. El 99.99 de los cotizantes quedará fuera de un beneficio, pero se siembra una obligación de dudosa constitucionalidad que va a costar 7 billones y no al gobierno, sino a los trabajadores. Oye, ay, caray. A ver, Pedro, déjame plantearte ahí otro asunto para poderlo revisar. De lo que se habla también es que no sé qué tanto sea verificable que hay hechos de corrupción palpables y que mucho de lo que están haciendo se debe a eso, que las Afores no reportan, que reportan solamente el 3%, 5% al ISSSTE y al IMSS. Todo eso, ¿en qué trasciende o por qué es importante verlo? Y te diría, si así fuera, ¿por qué no hay personas que están siendo juzgadas en términos de ley, ya que esto sería una violación, presumo, a la ley? Las Afores tienen un marco regulatorio sumamente estricto y un regulador que se dedica a supervisarle todos los días, cada minuto, todas las operaciones. Así que si hay alguien que pudiera tener soportes y fundamentos de esos malos manejos, sería la Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro. Creo que si es así, debe procederse inmediatamente contra los administradores de esas Afores. Pero eso no se ha tocado el tema, ni remotamente se han planteado
elementos que soporten eso. Y no estoy defendiendo a las Afores. Si cualquier Afore actúa en detrimento de sus responsabilidades legales, pues que la sancionen, pero sin el menor recato. Sin embargo, creo que ahí no está el meollo, porque hoy en lo que sigue vigente, la disposición legal dice que el instituto se refiere al IMSS, podrá disponer de los recursos inactivos después de 10 años, eso lo borraron de la nueva propuesta, y para eso se los tiene que, dice, podrá disponer, es decir, se los tiene que solicitar a las Afores. Todo el dinero que no le hayan entregado, pues tampoco se lo ha solicitado el IMSS a las Afores, sino ya hubiera dicho que se han negado las Afores a entregarlo. Eso es inexacto. Así que si el IMSS no lo pidió, pues que lo podrá pedir ahora, porque van a obligar a las Afores a dárselo. Esa sería mi opinión. Yo creo que yo no conozco que haya las solicitudes, tampoco conozco que se haya negado las Afores, y por lo tanto tampoco conozco que haya habido malos manejos. Pero si los hay, que se sancionen hasta donde tope. Oye, estos días Berta Alcalde, la directora del ISSSTE, habló de lo que ella llamó 6 mentiras. A ver si te diré algunas de ellas, nada más para conocer tu opinión. Ella dice lo que es la mentira y da su explicación. Por ejemplo, se van a robar los recursos de las cuentas de retiro de los trabajadores, el gobierno quiere apoderarse de los recursos de las Afores, el gobierno quiere el dinero de las cuentas para que formen parte del presupuesto y así poder pagar obras, todas las cuentas que estén inactivas pasarán al fondo de pensiones, el mecanismo de reclamo será mediante juicio o trámites complejos, no se va a poder pagar después a los trabajadores que reclamen su dinero porque no les va a alcanzar. Una reflexión, ella dice, es un poco como lo que está en la opinión pública y que ella responde, ¿no? Hay que decir que responde en su propio tweet, en su propio X, esas mentiras, y ella dice, es falso, y explica por qué. Una opinión sobre esto que llaman mentiras, si es que es cierto que esas son las mentiras de las que se habla, y también la preocupación enorme, Pedro, diría yo, no, pueden recoger, van a una oficina y recogen su lana cuando la necesiten. Híjole, caray, ¿y dónde va a estar ese dinero? No va a ser tan fácil, ¿no? A ver. En primer lugar, yo creo que fue una mala cálculo político lanzar la discusión de esta iniciativa en plena campaña electoral, porque eso polemiza y aumenta la probabilidad de los adjetivos, de los abusos, digamos, histriónicos, de ambas partes. Pero lo que no es mentira es que a la fecha no hay en el sistema para el retiro un procedimiento cierto, público y funcional para que los trabajadores retiren su dinero. Sí. Eso no existe. Por lo tanto, pues si ahora dicen que lo van a hacer, pues ya se tardaron 26 años en diseñarlo, ¿qué nos hace suponer que ahora va a funcionar todo muy bien? La otra cosa que es verdad es que el fondo, yo nunca dije que se iban a robar el dinero. No creo que ese sea el propósito, en mi opinión personal. Ajá. Lo que sí creo es que si tú como gobierno ofreces un beneficio, una prestación en ley para todos los que cumplan ciertas condiciones y hablas de un fondo solidario que tienen que tener dinero público, ¿por qué lo vas a financiar con recursos privados? No hace ningún sentido legal ni de justicia, y menos si se los vas a quitar a los adultos mayores de mayor edad y más vulnerables. Así que no es un asunto de robo, es un asunto de confiscación y de injusticia, donde el gobierno pone una ficha de un compromiso fiscal enorme, pero no está poniendo un solo peso para financiarlo y está dejando un boquete fiscal enorme para el resto del siglo. Insisto, más grande que todo lo que se ha ahorrado en 26 años en el sistema de ahorro para retiro con intereses. Con un dinero que es de los trabajadores. Es un dinero que es de los trabajadores, porque dentro de 26 años, pues quién sabe si haya Mexicana de Aviación, quién sabe si haya las utilidades que dicen de las empresas paraestatales, quién sabe si haya
terrenos de Fonatur. Y aunque los haya, la cantidad es estratosférica. Nada más otra referencia. Este año ya nos vamos a gastar en el presupuesto nacional 2 billones de pesos de pensiones. Y esto va a comprometer 7 billones de pesos. Ya no tenemos dinero en la Hacienda Nacional para comprometer una reforma que beneficia a muy pocos y compromete muchísimo dinero que el gobierno no va a fondear porque no tiene recursos y por eso mira hacia las cuentas de los propios trabajadores. Yo creo que ese es un exceso y es un abuso de esta reforma. Bueno. Oye, y está el instituto para devolverle al pueblo lo robado con 11,000 millones de presupuesto y nomás ha recobrado 4,000, que se es otra cosa, ¿no? Son ideas, y yo lo digo con respeto, pero con claridad. Esas son ideas de relleno de la iniciativa, no tienen ninguna certidumbre de aportación, y si lo hubiera va a ser tan chiquita que es ínfimo el resultado. Se están financiando las promesas con 40,000 millones de pesos muy insuficientes, pero propiedad de terceros y no del gobierno. Así que esta reforma va a agravar el problema porque solo va a aumentar 7 billones de pesos el pasivo pensionario del país, que es el 25% del PIB, lo que se va a agregar a el pasivo pensionario de el gobierno. Te mando un gran saludo, Pedro Vázquez. Muchas gracias que estuviste con nosotros. Al contrario, qué pena decirlo con tanta crudeza, pero es necesario que se diga y si se aprueba mañana en el Senado, ojalá suceda que no, pero sí va a ser un mal día para la seguridad social y para la estabilidad financiera del país. Oye, Pedro, yo creo que no hay otra manera de decirlo, ¿eh? También de hablar las cosas como son, ¿no? Las cosas como son. Gracias, muchas gracias, Pedro Vázquez Colmenares. Buenas noches. A ti, buenas noches. Gracias por tu tiempo.